Amén, gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Hemos estado yendo a través del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar en Lucas capítulo 8, versículo 22 al 39. Si no tienes una Biblia, ahí en las bancas tenemos Biblias y puedes ir a la página 1055 en las Biblias que tenemos frente a ustedes ahí en las bancas. Y hoy vamos a estar leyendo en el versículo 22 del capítulo 8. Cuando lo encuentren, si pueden con su vista ir leyendo conmigo también. La palabra del Señor dice así: uno de aquellos días Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar, pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, ¿qué pereceremos? Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aun a los vientos y al agua manda y lo obedecen? El endemoniado gadareno entonces navegaron hacia la tierra de los gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos a ver en tu palabra ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos, los mares, las tempestades le obedecen? ¿Quién es este que aún los demonios tiemblan ante su presencia? ¿Quién es este que con las maravillas que hace el mundo teme? El mundo entra en terror. El mundo entra en maravilla, en asombro. Ayúdanos a ver a Jesús como quien es. ¿Quién es este, oh Dios? Ayúdanos a ver a Jesús
nuestro único Señor y Salvador, en tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mucha gente, cuando está en el lecho de muerte, teme, tiene miedo. Mucha gente, cuando tiene dolor, tiene miedo. Muchos hombres, ustedes saben que muchos hombres nos da una fiebre o una gripe y nos imaginamos postrados en una camilla, en un hospital, y pareciera que todo se viene abajo. Y mi esposa me ve y dice: si solo es una gripe, ¿por qué estás tan como que todo se... Y muchas veces tememos. Mucha gente, cuando alguien los persigue o tienen un enemigo, tienen miedo. Recuerdo una vez que estaba evangelizando, ya he contado esta historia, pero estaba evangelizando en los buses. Yo soy de Tegucigalpa, la capital de Honduras, y estaba evangelizando en los buses, y de repente terminé de compartir el evangelio y me bajo y un hombre se tira del bus, y yo dije: hasta aquí llegué, dije yo. Se tira del bus y me agarra y empieza a llorar y me dice: tengo miedo, me van a matar, tengo miedo. Atemorizado, tengo miedo. Y cuando él me dijo eso, oré por él, le compartí el evangelio. Todos hemos tenido temor en algún momento, hemos tenido miedo. Todos hemos tenido en algún momento miedo, temor. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Tienes miedo? ¿Sientes desesperanza? ¿Sientes como que tu vida no sabes, si mueres hoy no sabes qué va a pasar contigo? ¿Tienes miedo? ¿O tienes un temor ante Dios con esperanza? ¿O andas huyendo en tu pecado insaciable e incansable? Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Esto es lo que quiero que veamos hoy. Teme ante el Dios Todopoderoso. Eso es lo que quiero que veamos. Teme ante el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Primero, vamos a ver en el versículo 8, 22 al 25, porque Él es el Señor sobre la creación. Él es el Señor sobre la creación. Segundo, porque Él es el Señor soberano sobre los principados y potestades. Y tercero, porque Él es el Señor a quien debes temer como tu Señor. Él es el Señor por lo que ha hecho, que debes temer a Él como tu Señor. Vamos a entrar al primero. Teme ante el Dios Todopoderoso, porque Él es el Señor sobre la creación. Hoy vamos a ver el miedo que tuvieron los discípulos de perecer, pero luego veremos el mega temor al maravillarse y preguntarse: ¿quién es este a quien tenemos frente a nosotros? Que aún el mar, el viento le obedece. Frente a ellos, ¿quién es Él? El Señor. Y Él, vamos a ver que Él es el Señor, Dios Todopoderoso, el Señor sobre la creación. Él rige, Él reina. Versículo 22, lean conmigo, síganme ahí con su vista. 8:22. Uno de aquellos días Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Vemos que el mar de Galilea, este gran lago, este mar de Galilea, se encuentra a 700 pies por debajo del nivel del mar. Y está rodeado de montañas. El aire fresco puede descender repentinamente y desatar tormentas súbitas. Y en una barca de madera que cabían más de 12 personas, cuando venían estas tempestades, eran muy peligrosas. Un pastor cuenta que estaba en el mar de Galilea recientemente
y que le preguntó al capitán de una barca que si él ha estado en alguna tormenta en el mar de Galilea, y él le respondió: he estado y nunca más quisiera volver a estarlo. Fue horrible, fue difícil. Y el sueño de Jesús sobrevino tras la fatiga de un día ajetreado. Acuérdense que Jesús, en su humanidad, Él comía, Él se cansaba, Él necesitaba agua, Él dormía. En su humanidad, Jesús, cuando toma forma de siervo, cuando se humilla, Él necesitaba estas cosas también. Ahora, Él está descansando, pero Él sabe lo que hace. Nuestro Dios, en un sentido, nuestro Dios en su divinidad, Dios nunca duerme. Aún Jesús durmiendo, ahí Él sabe lo que va a pasar y lo que hace en su humanidad durmiendo. Pero mientras ellos navegaban, Él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Vemos que comenzaron a hundirse y corrían peligro. Esto quiere decir que el agua, vemos en otros pasajes de Mateo 8 y Marcos 4, que dice que el agua empezó a meterse a la barca. Empezó a meterse a la barca. Llegándose a Jesús, lo despertaron, versículo 24, diciendo: Maestro, ¿qué perecemos? Maestro, ¿qué perecemos? En Mateo 8, 25 dice, es la misma historia paralela. Llegando hacia Él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús les responde, mire lo que Jesús les responde. Y Él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Ellos tenían miedo que iban a perecer. ¿Cuántas veces tú has tenido miedo por la muerte? Yo la he tenido. Yo he tenido. ¿Hemos tenido miedo en algún momento sin Cristo? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué va a pasar de mis hijos? ¿Qué va a pasar de mi esposa? ¿Qué va a pasar de mi esposo? ¿Qué va a pasar de mi mamá? ¿De mi abuelito? Y tenemos miedo. Pero mira lo que pasa aquí. Aquí no se trata de nosotros en este momento. Aquí se trata de Él, que Él es el Señor. Y Él lo que dice, y les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y lo obedecen? Primero tenían un miedo, pero después de que Jesús calma la tempestad, tenían un mega temor. Mega temor, un asombro, tenían un terror. ¿Quién es este? En Marcos 8 dice, Él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y dice que los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? En Marcos 4:40, Él les pregunta: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, ¿por qué ellos tuvieron un gran temor? ¿Quién de nosotros puede calmar la tempestad? ¿Quién de nosotros puede calmar los vientos? ¿Quién de nosotros puede hacer eso? Mientras estudiaba, hay un libro que es uno de los mejores libros, que se llama un buen libro, La Santidad de Dios, de R.C. Sproul. Y él me hacía reflexionar, porque dice que cuando vio la reacción de los discípulos ante las acciones de Jesús,
¿Qué esperarían ustedes que fuera? ¿Cuál sería la reacción que ustedes tuvieran al ver a Jesús calmar el viento y la tempestad, hermanos? Y no es que cuando hay una tempestad pasan horas para que las aguas se calmen. No es que las aguas quedaron turbulentas, no, se calmaron totalmente. Se calmaron. ¿Qué harían ustedes? Uno pensaría que arrojarían sus sombreros al aire y dirían: gracias, Jesús, por salvarnos una vez más. Hemos visto que haces cosas grandiosas, pero esta supera a todas las demás. Ha sido algo prodigioso. No veo la hora de llegar a casa y contarles a mi esposa y mis hijos lo que hiciste en el mar de Galilea. No fue esa la reacción. Esta es la respuesta que uno esperaría, pero no fue esa la reacción. Las Escrituras nos dicen que una vez que Jesús hubo disipado la amenaza de la naturaleza, en lugar de eliminar el miedo de los discípulos, este se intensificó. La Biblia nos dice: y se llenaron de gran temor, un mega temor. De repente se hallaron ante la presencia de algo que les resultaba aún más aterrador que la violencia de aquella tormenta. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedece? Los discípulos miraron a Jesús de una manera en que nunca antes lo habían visto. Y R.C. Sproul lo que menciona es: vieron al Santo. Eso es lo que vieron. ¿Quién es este? Vieron al Santo, 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 al Dios Todopoderoso, al Dios Hijo, Dios encarnado. Estaban delante de alguien sin igual, sin precedentes, que trasciende la creación. Alguien que puede calmar los vientos, alguien que es Señor sobre la creación, alguien que es único en sí mismo. No hay categoría para Él. No hay, es de su propia categoría, pertenece a una clase única en sí misma. Ningún ser humano que haya pisado jamás la faz de la tierra puede hablarle al viento y hacer que le obedezca, hermanos. Solamente Dios. Solamente Dios. Jesús era superior. Él es el Señor sobre la creación. Y eso es lo que vemos aquí. Hay un temor de hallarse ante la presencia del Señor soberano y santo. ¿Cuántos de ustedes se han puesto nerviosos cuando ven a un presidente o a alguien famoso? Hermanos, aquí ellos están ante la presencia del Dios Todopoderoso, Dios encarnado, Dios Hijo, Jesucristo, que calma el viento, los mares, el Todopoderoso. ¿Quién es este? Teme a Dios, teme a Dios, al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es el Señor sobre la creación. La creación le obedece a Él. Un día la creación va a ser restaurada. Romanos 8 dice que aún la creación gime por la restauración. Aún la tierra va a ser restaurada un día. Los que creen en Él y se arrepientan, un día vamos a ser restaurados. Teme al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es el Señor sobre su creación, toda su creación, incluyéndonos a nosotros. ¿Y qué significa esto para nosotros? Bueno, significa que tenemos que venir ante Dios con reverencia, con respeto, con un gozo reverente, con confianza, con adoración que le agrada, con alabanza, con respeto, con humildad, con confianza. Él es el Señor sobre la creación y Él merece adoración. No una adoración, hermanos, a la ligera. No una adoración, y no estoy hablando de elementos, de formas, perdón, sino que estoy hablando de que tiene elementos que le adoramos a Él con oración,
con entrega, con la palabra, con un corazón contrito y humillado, que viene ante el santo Dios para adorarlo, porque Él es el Señor sobre su creación. Él es Dios todopoderoso. Venimos ante Él con un sentido de temor, ya no de terror. Si estás en Cristo, ya no hay terror ante un Dios santo. Ya no debes vivir en miedo de que tu alma anda vagando por este mundo. Si estás en Cristo, también es un temor que va con paz. Es una reverencia, un respeto, una adoración al Dios santo, porque Él merece, pero también hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no eres enemigo de Dios. Él te puede reconciliar con Dios cuando eres perdonado en Cristo, y ya no tienes que vivir en terror, sino que puedes dormir tranquilo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Dios me haces vivir confiado. Hermanos, este es el Dios que debemos temer. Debemos temerle con reverencia, porque Él es santo, Él es puro. Él es puro, pero también tenemos que venir a Él con confianza, en paz, porque Él es un Dios bondadoso y amoroso. Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Si estás en Cristo, puedes temer con paz, puedes confiar en Cristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Tienes paz con Dios. Pero si no tienes a Cristo, debes estar en terror. Si no tienes a Cristo, escúchame hoy. Hoy puede ser el día de salvación para ti, para que ya no sigas en miedo, en desesperanza, vagando por este mundo como ese hombre que se tiró del bus. Hoy puedes venir a Él y temer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la creación. Aún el viento y el mar le obedecen. Pero si no tienes a Cristo, debes estar en terror, porque un día enfrentarás la ira de Dios. ¿De qué te puede salvar hoy el Señor? ¿O de qué te salvó? Y no estoy hablando de problemas o tormentas en tu vida. Es algo mayor. ¿De qué te salvó Dios? No te salvó de ese problemita que tenías financiero o de ese. Para Dios eso es pan comido, son dulces, pero Él te salvó de algo mayor. Sabemos que lo salvó de la ira de Dios. Él te puede salvar de su propia ira. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios santo y vivo. ¿Y para qué nos salvó? Nos salvó para temerle, para adorarlo, para confiar en Él, para seguirlo, para amarlo, para adorarlo. Romanos 5, 8, 9 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Un día, todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús morirán eternamente. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero hoy el Señor puede salvarte. Puede salvarte y puede traer calma y tempestad a tu alma. Calma en la tempestad a tu alma. Puede traer refrigerio a tu alma. Puede perdonar tus pecados, porque Él es único que puede salvarte. Él es el único que puede perdonarte. Entonces teme ante el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es el Señor sobre la creación. Teme ante el Dios Todopoderoso. Segundo, porque Él es el Señor soberano sobre los principados y potestades. Acuérdense que Dios es el creador
de lo visible, de lo que vemos en la tierra y de lo invisible. Hay cosas espirituales que están más allá de nuestro entendimiento. El mismo Dios es espíritu, y Dios es espíritu. Nadie ha visto a Dios. Por eso dice que Jesús es la imagen del Dios invisible en Colosenses. Él se encarnó, Él es la imagen del Dios invisible. Y en este sentido vemos que hay todo un entorno espiritual. Hay ángeles, hay demonios que son ángeles caídos, hay principados, potestades, y Jesús es soberano sobre los principados y potestades también. El Señor soberano puede hacer libre a cualquier persona, aun que esté luchando poseído por un demonio, o muchos, como veremos hoy. Hermanos, déjenme ser claros. Yo no creo que un cristiano puede ser poseído por un demonio. Ahora, una persona incrédula que no conoce a Cristo, sí. Pero un cristiano, ya mora el Espíritu Santo dentro de esa persona. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Dejando eso claro, veamos versículo 26. Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Esto es Gadara o Gerasa, eran ciudades situadas a pocas millas del lago o del mar de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, estaba desnudo, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros, en las tumbas, ahí vivía. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él. Escuchen bien. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aún los demonios, hermanos, aún los demonios tiemblan y temen ante el Dios Todopoderoso, ante Jesús, el Señor, el Mesías, el Señor soberano sobre principados y potestades. ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Él sabía que en su momento les va a llegar la hora de que iban a ser encadenados, atados, echados al abismo, como dice Apocalipsis 20, en algún momento. Y le dijo este mismo demonios, estas legiones: te ruego que no me atormentes, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, este hombre poseído rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Este hombre él era esclavo de Satanás, era esclavo del pecado. ¿Cuántos de nosotros vivimos en otros tiempos así? Éramos amadores de nosotros mismos, ávaros, codiciosos, borrachos, adúlteros, fornicarios. Éramos todos esos nosotros en otro tiempo, que aunque quizá no estábamos poseídos en un sentido, pero éramos esclavos del pecado y de la muerte. Nuestros pies iban de continuo al mal. Hermanos, si esa es la vida sin Cristo, una vida perdida. Pero hay buenas noticias para ti. Hay buenas noticias. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Legión, es posible que hubiera un gran número de demonios en el hombre. Una legión romana contaba con unos 6,000 soldados. Eso era una legión, unos 6,000 soldados. Una legión romana. Escuchen bien, tenía muchos. Esta semana, mientras estudiábamos, cada semana nos reunimos con todos los pastores de Highview para hablar del sermón, del texto, cosas que podemos hablar y predicar. Y mientras hablábamos, el pastor Blake hacía
4 observaciones que a todos nos dejaron pensando de que son muy prácticas para ver la oscuridad de una persona. 4 características de la oscuridad. Y él mencionaba en el versículo 27 que una persona sin Cristo tiene un comportamiento irracional e inapropiado. Va de continuo al mal. Una persona sin Cristo tiene un comportamiento irracional e inapropiado. Una persona sin Cristo se autoaísla, vive solo. Y ahí es donde viene en la ociosidad. La esposa de mi pastor en Honduras decía: mente vacía, taller de Satanás. En el aislamiento nace y crece toda clase de pecado. No te aísles, busca una iglesia, congrégate, busca hermanos que te ayuden a salir de esos momentos grises, oscuros, de esos momentos donde el enemigo quiere traer y desviarnos de nuestra fidelidad a Cristo. Ahora, acuérdense lo que dije al principio: un cristiano no puede ser poseído por el enemigo, por Satanás. Un cristiano no puede ser poseído. El Satanás puede traer opresiones y tentar y traer cuestiones a nuestra vida, pero no poseer a un cristiano, porque el Espíritu Santo mora y Satanás no puede ir allá, más allá de los límites de la soberanía de Dios, de lo que Dios le permite. Dios es el que está en control. Por eso, hermanos, yo no tengo nada que arrebatarle a Satanás, porque yo soy de Dios. Yo no tengo nada que arrebatarle a Satanás. Yo tengo que clamarle a Dios, orar a Dios, porque mi lucha no es contra cosas, mi lucha es con armas espirituales, haciendo cosas para Dios, clamándole a Dios, no peleando cosas que no tienen sentido a veces. Pero miren lo que pasa aquí. El segundo es el autoaislamiento. El tercero es la obsesión con lo oscuro. Y mucha gente en santería, y mucha gente en el ocultismo, y mucha gente en el misticismo, y mucha gente en cuestiones de lecturas de la mano y cuestiones del ocultismo. Una persona, para que llegue como estaba este gadareno, tuvo que haber pasado, hermanos. No fue por así. Si tú juegas con fuego, te vas a quemar. Una persona tuvo que haber pasado por este comportamiento irracional, inapropiado, autoaislamiento, obsesión con lo oscuro, y también muchas veces el autoflagelarse. Tenemos que tener cuidado. Los jóvenes hoy están sufriendo con eso. Muchas veces la cultura, la vanidad de este mundo le dice a los jóvenes: autoflagélate, y hazte esto, córtate aquí, córtate allá. Y todo eso, hermanos, para destruir a la misma persona y traer toda clase de ansiedad, de tristeza, de depresión, de problemas. Pero Cristo puede hacerte libre. Él puede liberarte de la esclavitud del pecado. Y si ahora ya eres libre, Él puede hacerte más como Cristo. Él puede santificarte y hacerte más como Él. Alguien decía que muchas veces ser cristiano es como, muchas veces no crecemos en santificación porque no queremos salir de ese mundo viejo, muchas veces de ese pecado, y que a veces Jesús abre la puerta de la prisión y decidimos seguir adentro de la prisión. Y tenemos que seguir a Cristo y temerle a Él. Versículo 31. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. El abismo es un lugar de confinamiento para los espíritus malignos. Lo vemos en Apocalipsis 21 al 3. Y dice que había una manada, versículo 32, de muchos cerdos paciendo ahí en el monte. Y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y Él les dio permiso. Acuérdense, mi esposa me hacía esta observación anoche. Me decía
que quizá como estaban en una región gentil, para ellos los cerdos eran muy valiosos. Para los judíos no, porque para los judíos los animales impuros que tenían pezuña y todo eso eran considerados animales impuros. Pero para los gentiles los cerdos era la delicia de ese tiempo. Ahora nosotros los cristianos, después de que Cristo muere y resucita, Pedro ve un sueño, una visión, y ve que suben, dice, y no llames impuro a lo que Dios ya purificó. El Señor ha purificado aún eso, en ese sentido, obviamente con prudencia, todo, como todo en la vida, ¿verdad? En un sentido, estos demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Dice que los cerdos se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron, lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Ahí está otra vez la palabra temor, de miedo. Se llenaron de miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo él, que estaba endemoniado, había sido sanado. Y otra vez, ¿quién es este? ¿Quién es que aún los demonios le obedecen? Que aún los demonios le tienen temor. Es Dios Todopoderoso. Es el Señor soberano que tiene poder sobre principados y potestades. ¿No te da eso confianza? Saber que no importa lo que pase en este mundo, tenemos un Dios que nada se le escapa de sus manos, que no sufre en el sentido como un Dios eterno que no cambia, sino que es fiel siempre a su palabra y a sus promesas. Es fiel por amor a sí mismo, a su nombre, a su gloria. Hermanos, amigos, visitas, los que lo habían visto les contaron cómo él estaba endemoniado, había sido sanado. Mira lo que dice Colosenses 2:13-15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y miren qué dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era esa acta de decreto? De muerte, de condenación. Quitándola de en medio, dice, y clavándola en la cruz. Y despojando, escuche bien, él vino a morir en la cruz para que esa acta de muerte que Satanás, que el mundo, que el pecado, que la condenación tenía en contra de ti, fuera clavada en la cruz. Y que él muriera por pecadores como tú y como yo, que se arrepientan y crean en él. ¿Y qué más hizo en la cruz? Despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo en la cruz triunfó sobre los principados y potestades. Él es el mayor y perfecto Moisés. Él es el mayor y perfecto David. Él es el mayor y perfecto libertador. Él es el mayor y perfecto Salvador. Ya no hay un acta que te condena. Romanos 8:1 dice: si estás en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo. Eso nos debe llenar de un temor reverente ante Dios, de un temor respetuoso y santo, de gozo, de amor, de confianza, de decir gracias. Gracias, Jesús, por tanto amor. Hermanos, visitas,
Como alguien dijo, mediante la muerte de Jesús por los pecadores, Satanás fue despojado de su poder para intimidar y controlar a las personas a través de la amenaza de la muerte y de la separación eterna de Dios. La lucha contra Satanás y sus legiones no llegará a su fin hasta el regreso del Señor en gloria. Sin embargo, el poder del diablo ha sido quebrantado. Como cantó Lutero, he aquí su ruina es segura. Al haberse arrebatado el fundamento de sus constantes acusaciones, los poderes hostiles de Satanás han perdido su ventaja para siempre. Teme ante el Dios Todopoderoso entonces, porque Él es el Señor soberano sobre los principados y potestades. Teme ante el Dios Todopoderoso, porque Él es el Señor sobre la creación. Teme ante el Dios Todopoderoso, porque Él es el Señor soberano sobre los principados y potestades. Y por último, teme ante el Dios Todopoderoso, porque por lo que Él ha hecho por ti. ¿Crees que Él es tu Señor? ¿Crees que Él es tu Señor? Mira el versículo 37. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Tenían miedo, tenían un gran temor. ¿Por qué? Porque iban a perder ¿qué? Sus ganancias. Estaban preocupados más por su comida. Y él, entrando en una barca, dice, regresó. El miedo hizo que estas personas rechazaran la oportunidad más maravillosa de sus vidas. Rechazaron al Mesías. Es posible que tuvieron miedo por la sanación, por lo que pasó, porque cambió su estilo de vida, porque perdieron la manada de cerdos. No sabemos, por su incredulidad totalmente, sí. Pero perdieron esta maravillosa oportunidad de sus vidas. La pregunta para ti es, ¿crees que Jesús es el Señor sobre la creación, sobre los demonios y principados? La pregunta para ti hoy es, ¿crees que Él es el Señor de tu vida? ¿Crees que Él es el Señor de tu vida? Que si Él te dice cómo debes vivir, tú le dirías, gracias Señor, porque lo que tú quieres para mí es mejor, porque tú eres el Señor soberano y Dios todopoderoso. Y dice versículo 38, pero el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Yo solo sé, como el ciego, ¿verdad?, que era ciego, pero ahora veo. Como la mujer samaritana, vengan, tengo uno que me dio agua viva, vengan y conózcanlo. Ahora este hombre que vivía en tumbas, que estaba muerto, que estaba perdido, esclavo, ahora él va a ir y contar a todos que hay un hombre. Hay un hombre. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Él es Jesús. Él es Dios Todopoderoso, que puede sacarte de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y puede darte un nuevo corazón, y puede limpiarte y salvarte y perdonarte y darte esperanza, darte vida. Si hoy estás aquí, no es demasiado tarde. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confía en Él, teme a Dios y síguelo. Cuéntale a todo mundo lo que Él ha hecho por ti. Cuéntale cuán maravilloso es tu Dios. Y eso es lo que nosotros debemos contar. ¿Se acuerdan el versículo que leímos en Hechos 16 del carcelero? Que Pablo estaba preso y vino un terremoto y liberó a Pablo de la prisión. Y el carcelero tenía en ese tiempo, si un preso se escapaba durante tu guardia, te mataban. El carcelero con miedo se iba a matar. Y Pablo le dijo, no lo hagas,
aquí estamos, no hemos huido. ¿Y qué le dijo este carcelero? No hagas ningún mal. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando el carcelero se postró a los pies de Pablo y de Silas, como este hombre gadareno. Señor, quiero seguirte, quiero amarte por lo que hiciste por mí. No dejes que el miedo te paralice de seguir a Cristo. Ven y témele a Él, porque temerle a Él es cuando encuentras vida, cuando encuentras paz, cuando encuentras perdón. Y este hombre carcelero, sacándolo, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La pregunta para ti hoy es: ¿temes al Dios Todopoderoso? Porque Él es el Señor sobre la creación, porque Él es el Señor soberano sobre los principados y potestades. ¿Temes ante el Dios Todopoderoso porque crees que Él es tu Señor y por lo que ha hecho contigo? ¿Crees? Si crees, tendrás paz. Si crees, ya no habrá terror y miedo y desesperanza. Si crees, ahora temerás a Dios con reverencia, con adoración, con respeto, con amor, con confianza, con paz. ¿Crees? ¿Crees en Él? Hoy puede ser tu día de salvación. Porque ¿quién es este que está delante de nosotros? ¿Quién es? Es Jesús, el único que puede salvarte y perdonarte, y que puede salvarme a mí también y perdonarme. Oremos. Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque qué amor que tú, Señor, viniste a libertar a los cautivos, viniste a dar vista a los ciegos, viniste a hacer oír a los sordos, pero sobre todo, Señor, viniste a salvar y a buscar lo que se había perdido. Nosotros que estábamos sin esperanza, estábamos perdidos, tú viniste a salvarnos. Qué amor, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a caminar en santidad, en un temor de adoración a ti, en un temor, Señor, que quiere honrarte a ti por amor a Cristo, por amor a Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.